Bienvenido creativo, te voy a pedir que me acompañes a resolver este ejercicio, ¿ok? Nos piden construir un plano inclinado con dos diferentes ángulos. En este caso la indicación es que el primero sea con una inclinación de 8 grados y el segundo va a ser con una inclinación de 12 grados. Bueno, aquí te estoy mostrando, incluso mira ya con el transportador para que veas que el ángulo de 8 grados es un ángulo pequeñito, ¿ok? Y en el primer punto lo que nos piden es que obtengamos cuál es la altura, ¿ok?, a la que va a quedar este plano inclinado. Ya nos entregan esta fórmula. La altura va a ser igual a la longitud del tubo, ¿ok? La longitud del tubo por el seno del ángulo. Entonces sustituimos nuestros valores. La altura va a ser igual a la longitud. El tubo es de 1 metro de largo, por eso colocamos 1, muy importante, 1 metro, colocamos 1. Por el seno de 8 grados. Cuando despejamos, mira, obtenemos que el seno de 8 grados es 0.139 y a la hora de multiplicar esto por 1 pues nos queda la misma cantidad. Eso quiere decir que esta altura es de 0.139 metros, ¿ok? Si nosotros recorremos el punto decimal 2 lugares, obtenemos centímetros. Esta altura entonces es de 13.9 centímetros. Para que tú puedas encontrar la altura del ángulo de 12 grados, pues lo único que hay que hacer es sustituir, ¿okay? ¿Cuál es el valor del seno de 12 grados? Eso lo colocaríamos aquí, eso lo multiplicamos por 1, nos va a dar aproximadamente 20 punto alguito, ¿ok? Eso quiere decir que el siguiente plano inclinado tiene que estar colocado aproximadamente a 20 centímetros de altura, ¿ok? O lo que es lo mismo, para que también no nos confundamos, 0.2 metros, ¿ok? 0.2 metros. Entonces este primer punto ya está aclarado. Voy a intentar irme rápido a hacer este video lo más breve y conciso posible. Aquí están ya las hipotéticas mediciones de este plano inclinado. Cuando se realizaron las mediciones para 8 grados, mira, aquí están los 5 tiempos tomados. Y cuando se realizaron las mediciones para 12 grados, puedes darte cuenta que las mediciones varían un poco, en realidad nada más en centésimos es en lo que están variando. ¿Por qué varían? Básicamente se debe a lo siguiente: la fricción, los propios materiales que utilizas para tu tubo. El tubo qué tan liso es, la canica que estás empleando qué tan lisa es, eso va a hacer que varíe esto. También recuerda la resistencia del aire, incluso el error humano, ¿okay? Nuestro tiempo de reacción. Básicamente todo esto va a hacer que estos valores no sean exactamente iguales. Por eso nos piden hacer un promedio y yo espero que aquí no tengas problemas. Simplemente hay que hacer la suma de estos 5 valores y ese resultado dividirlo entre 5. Así es como obtuve este valor de aquí, ¿ok? Sumé estos 5 valores, ese resultado lo divido entre 5 y ya obtengo 1.868. Este valor, aunque ya está anotado, ¿okay?, ya lo estoy colocando en la tabla, nos piden calcularlo. Y aquí está, mira. Nos dicen, usando la ecuación que relaciona la posición final, el tiempo y la aceleración, despeja la aceleración y calcula su valor. Aquí tenemos la fórmula que nos entrega el propio ejercicio. El vector valor de posición final va a ser igual al vector de la posición inicial más el vector de la velocidad inicial por el tiempo más el vector de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿ok? Nos piden entonces que despejemos la A. ¿Qué quiere decir despejar? Que esta A tiene que quedar solita, ¿ok? Sin nada. Bueno, primero consideremos que la velocidad inicial es 0 y que la posición inicial, como está partiendo del reposo, también es 0, ¿ok? Eso quiere decir que esto lo podemos quitar. Cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0, entonces el tiempo también se va. Entonces esto no lo vamos a considerar. Simplemente vamos a tomar la aceleración por tiempo al cuadrado. Y ya puedo a partir de aquí comenzar a despejar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que a mí me va a estorbar? Ah, y mira, aquí me falta un pequeño detalle. Es aceleración por tiempo sobre 2. Eso quiere decir que aquí lo primero que me estorba es este 2 que está dividiendo. Para quitar este 2 que está dividiendo, lo que tengo que hacer pues, es multiplicar esta expresión por 2
Pero recuerda, lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro. Y entonces con esto ya puedo decir que este 2 con este 2 se cancelan. Y ya puedo reescribir otra vez esta expresión como 2 veces la posición final va a ser igual a simplemente aceleración por tiempo al cuadrado. Porque ya, este 2 que teníamos aquí abajito ya se fue. Voy a volver a repetir, este tiempo al cuadrado me estorba para que la A quede solita. Entonces, ¿qué hago? La operación contraria, que sería dividir. Pero exactamente lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro. Y otra vez con esto puedo decir que esta T con esta T se cancelan. Y ahora sí voy a tener que 2 veces la posición final va a ser igual a aceleración, sin olvidar que esto estaba sobre el tiempo al cuadrado. Listo, ya tengo mi despeje, ¿ok? Esto que tengo aquí es el despeje de la aceleración, ya lo tengo. Esto es lo que vamos a utilizar, ¿ok?, para contestar lo que nos piden. Si necesitas regresar el video para volver a ver el despeje, esa es una de las bondades, ¿no?, de trabajar de manera sincrónica con los videos, que permite que podamos estar regresando y visualizando las veces que sea necesario hasta que quede claro un punto, ¿ok? Ya tenemos, ¿qué me queda? Pues empezar a dividir, a sustituir, ¿no?, los valores. La posición final, ¿cuál es la posición final? Pues es la longitud del tubo. ¿Cuánto medía el tubo? 1 metro. Pues aquí vamos a sustituir. Este 2 es parte de la fórmula, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por la posición final, que es 1. ¿Ok? Muy importante, sí tiene que ser esto en metros, porque recuerda que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. ¿De dónde saco el tiempo al cuadrado? Ah, pues mira, precisamente de aquí. Aquí nos va a quedar 1.918, pero resulta que este 1.918 va a estar elevado al cuadrado. El resultado de esto va a ser nuestra aceleración. 2 por 1 nos va a quedar 2. Y a la hora que nosotros hacemos esta operación, ¿okay?, elevar al cuadrado y hacer esta división, vamos a obtener este valor de aquí, que es la aceleración. ¿Sí? Pues, ¿qué quiere decir esto? Que una vez hechos estos cálculos, nuestro resultado va a ser, déjame mover esto un poquito para que se vea. Después de hacer estas operaciones va a ser 0.5436. Ahora, también no está de más mencionar, estos valores son los que yo tengo de acuerdo a mis mediciones. Estas mediciones van a variar de persona en persona, de caso en caso. Pues no van a ser exactamente los mismos valores, pero pues sí van a ser valores relativamente acercados. Ya obtuve el primer promedio, ¿ok? Ahora, la primera aceleración. En el siguiente caso, pues lo que tengo que hacer es sustituir, mira, aquí. Ahora voy a utilizar este promedio de acá. Nos quedaría 2 veces por la posición final, que es 1, que ya lo mencionábamos, que es la longitud del tubo, por el tiempo. Ahora es esto. Nos queda 1.868 al cuadrado, ¿ok? Cuando hacemos esta operación, lo que vamos a obtener es 0.5731. Es este valor que tenemos aquí. Entonces estos valores, aunque yo ya los anoté en la tabla, salieron de este cálculo, ¿ok? De esta manera ya tenemos, ¿ok?, contestado este inciso. Ya despejamos la aceleración. Aquí está, este es el despeje de la aceleración. Para cada uno de los tiempos promedio, calcula el valor de la aceleración. Para este tiempo promedio, aquí está su aceleración. Para este tiempo promedio, aquí está la aceleración. Entonces aquí ya queda contestado el punto número 2. Vamos a contestar ahora este tercer punto, que sería: utiliza el valor de la aceleración obtenido con anterioridad para calcular. Nos piden ahora sustituir en las ecuaciones de posición contra tiempo, que sería esta que está aquí,
y de velocidad contra tiempo, que es esta, cada una de las inclinaciones para obtener las ecuaciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto que tenemos aquí? Bueno, vámonos rapidísimo. En el caso de esta ecuación, ya habíamos comentado, ¿ok? Posición final, que podemos obviar la posición inicial, porque la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0, y como cualquier cosa por 0 es 0, el tiempo también lo podemos obviar, es decir, quitar, y nos vuelve a quedar lo que ya habíamos despejado en el inciso anterior, la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿ok? Lo que nos pide es que sustituyamos las aceleraciones que obtuvimos en el paso anterior. Entonces, para el primer ángulo, ¿ok? Para que no nos vayamos a confundir, esto que voy a hacer va a ser para el ángulo de 8 grados. Ahí. Voy a mover un poquito esto, ¿ok? Entonces, esto que yo voy a hacer aquí es para el ángulo de 8 grados. Vamos a tener entonces que la posición final, ¿ok?, va a ser igual a la aceleración, que es justo lo que calculamos hace un momento. Para el ángulo de 8 grados es de 0.5436. Esto es la aceleración, ¿ok? Y esto por el tiempo al cuadrado, a su vez, todo esto sobre 2, ¿ok? Aquí, ¿qué puedo hacer? Pues mira, para simplificar esta expresión puedo hacer de una vez esta división entre 2. Y a la hora que yo hago esto me va a quedar que la posición final va a ser igual a 0.2718. Ay, eso quedó muy feo. $27.18 por el tiempo al cuadrado, ¿ok? ¿Por qué no estamos despejando el tiempo al cuadrado? Eso se debe a que esta ecuación lo que nos va a permitir es calcular en qué posición se va a encontrar la canica en un momento dado. Entonces aquí simplemente decimos, bueno, yo quiero saber después de 5 segundos dónde va a estar la canica, o sea, posición final, dónde se va a encontrar la canica después de 5 segundos. Aquí sustituimos simplemente 5 y hacemos las operaciones. Yo quiero saber dónde va a quedar la canica después de 10 segundos. Aquí sustituimos 10, hacemos la operación y nos va a decir a cuántos metros se va a encontrar la canica, ¿ok? Entonces para eso nos sirve esta ecuación. Esto que acabo de hacer es para 8 grados, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo para 12 grados. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces aquí resulta ser que la posición final va a ser igual a la aceleración que ya habíamos calculado. Entonces déjame mover un poquito más para hacer espacio. Va a ser igual a la aceleración, que en el caso de 12 grados fue de 0.5731. Esto va a estar multiplicado por el tiempo al cuadrado, tal cual como fue en el caso anterior, ¿ok? Y a su vez, esto queda dividido entre 2. Lo voy a hacer igual que en el caso anterior, simplemente voy a simplificar haciendo esta división, ¿ok? La velocidad final va a ser igual, y cuando yo divido voy a obtener el valor de 0.2865. Perdón por ese 8 feo, o tiempo al cuadrado. Y de nueva cuenta, esta ecuación me sirve para lo siguiente. Cuando tengo el plano inclinado en 12 grados, esta ecuación me permite saber en qué posición se va a encontrar la canica después de, por ejemplo, 4 segundos. ¿Dónde se va a encontrar la canica después de 7 segundos? Yo puedo calcular de una manera exacta dónde va a estar la canica empleando esta ecuación, ¿ok? Por eso no la despejamos. Pues de esta manera
Ya cumplimos con lo que nos está pidiendo en esta primera parte. Sustituir los valores en la ecuación de posición contra tiempo. Es esta de aquí, posición contra tiempo. Nos falta ahora velocidad contra tiempo. Bueno, ahora vamos a hacerlo con lo de velocidad contra tiempo. Y aquí nos vamos a dar cuenta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Nos va a ocurrir algo similar, ¿ok? ¿Por qué similar? Porque resulta ser que la velocidad inicial pues va a ser 0, por eso la vamos a poder obviar. Velocidad final es igual a velocidad inicial. La velocidad inicial entonces la podemos dejar como 0 porque está partiendo del reposo, entonces eso lo podemos obviar. Y nos decía más la aceleración, ¿ok? Por el tiempo. Ya nota que aquí el tiempo no es al cuadrado, por la aceleración al tiempo. Y entonces de nueva cuenta lo voy a sustituir. Vamos a hacerlo para 8 grados. En 8 grados, la velocidad final va a ser igual a la aceleración. Y ya habíamos obtenido que la aceleración era igual a 0.5436. Y esto por tiempo. De nueva cuenta no despejamos tiempo porque en este caso esta expresión nos permite saber qué velocidad alcanza la canica después de 2 segundos. ¿Qué velocidad alcanzará la canica después de 5 segundos? ¿Qué velocidad alcanza la canica después de 10 segundos? Cuando está en un ángulo inclinado de 8 grados, ¿ok? Para eso nos sirve esta ecuación. Vamos a encontrar ahora la de 12 grados. Esto que voy a colocar ahora aquí va a ser entonces para la de 12 grados. Cuando tenemos 12 grados, la velocidad va a ser igual a la aceleración. Y aquí nos encontramos que la aceleración era ligeramente diferente. 0.5731. Esto a su vez por el tiempo. ¿Dónde cabe hacer mención de algo? Aquí te puedes dar cuenta porque esto lo vamos a ocupar para contestar las últimas preguntas. Conforme el ángulo aumenta, mira, la velocidad también lo hace. Eso quiere decir que en un ángulo más pronunciado, la velocidad también será más pronunciada. Eso quiere decir que también si nosotros hacemos el ángulo más pequeño, entonces la velocidad también va a disminuir, ¿ok? Para que vayas notando ese detalle. Aquí ya tenemos entonces las 4 ecuaciones solicitadas. Tenemos las 2 ecuaciones de velocidad. Y aquí tenemos las 2 ecuaciones de posición, ¿ok? Aquí está la de 12 grados. Y aquí está la de 8 grados. De nueva cuenta recalco el hecho de que estos valores son los que aparecen de acuerdo a mis mediciones. De acuerdo a tus mediciones esto puede ser ligeramente distinto, aunque tampoco va a ser tan disparado. Es decir, si de repente tienes no sé, 5.42, habría que revisar, porque si tienes un 5.42 entonces probablemente hay algo que esté fallando, ¿ok? Pues ya tenemos este punto. Vamos a revisar el siguiente punto. Para responder entonces ahora este cuarto punto nos dicen deriva las ecuaciones obtenidas de posición. Aquí están, estas son las ecuaciones de posición. Esta sería la ecuación para 8 grados y esta fue la ecuación para 12 grados. Nos pide que derivemos estas ecuaciones. Rapidísimo vamos a recordar. Cuando yo quiero derivar una función, ¿ok? Pero probablemente la primera regla más sencilla de derivación sería esto. Cuando yo tengo una función que está elevada a un exponente, ¿ok? Para derivar lo que voy a hacer es esto. Multiplicar esa función por el exponente y a ese exponente le vamos a restar 1. Y entonces esta regla de derivación es probablemente la más ocupada. Es esencial, es básica. Yo sugiero, si no la recordabas, tenerla muy presente de ahora en adelante. Vamos a ubicar entonces quién es n. N es el exponente. Aquí revisamos. Aquí está n. Este es el exponente 2. Pues para derivar, lo primero que tengo que hacer es multiplicar entonces mi expresión por 2.
Ahí está. Vuelvo a escribir, pongo 0.2718. Y luego me dice que a esta b cuadrada, ¿sí?, lo que voy a hacer es restarle 1. Entonces a este exponente que tengo 2 le voy a restar un 1. Aquí lo pongo en chiquito, mira, menos 1. Pues rapidísimo hacemos las dos operaciones. Déjame mover esto para que no nos estorbe. Entonces hacemos esta operación. Nos va a quedar 2 por 8, nos va a dar 16, llevamos 1. 2 por 1 son 2 y 1 que llevamos son 3. 2 por 7 son 14. Llevamos 1. 2 por 2 son 4 y 1 que llevamos son 5. Nos queda 0.5436. 2 menos 1 nos va a quedar 1. Exponente 1 que no se escribe. Y entonces ya obtengo mi derivada. Ok, y esta sería la derivada. 0.5436 en este caso. Vamos a aplicar exactamente lo mismo en el caso de 12 grados. Okay. Entonces, me fijo, ¿cuál es el exponente? El exponente es 2. Quiere decir que tengo que multiplicar mi expresión por 2. Entonces, vuelvo a escribir mi expresión. 0.2865. Coloco la t cuadrada. Y la regla de derivación me dice que a ese 2 pues le tengo que quitar 1. Hago las operaciones. 2 por 5 nos va a quedar 10. Llevamos 1. 6 por 2 son 12 y 1 que llevamos son 3. Llevamos 1. 2 por 8 son 16 y 1 que llevamos son 17. Volvemos a llevar un 1. 2 por 2 son 4 y 1 que llevamos son 5. Queda así. 0.57. 2 menos 1 es 1 y otra vez el exponente 1 no se escribe y nos queda esta ecuación como derivación. Y nos dice, una vez que derivaste tus ecuaciones, ok, aquí está el resultado de las derivaciones, compáralas con las ecuaciones que tienes de velocidad, son las que tenemos aquí previamente. Nota un detalle, para 8 grados, la de velocidad nos quedó como 0.5436, cuando derivamos, mira, nos quedó como 0.5436 por el tiempo, exactamente lo mismo. Aquí por el procedimiento varió por un decimal. Para 12 grados es 0.5731, 0.5730 p. ¿Qué estamos obteniendo con esto? Pues resulta ser que la derivada de la posición es la velocidad, ¿ok? La integral, a su vez, de la velocidad será la posición, y esto va a quedar todavía un poquito más claro con el siguiente punto. En el siguiente punto lo que nos piden es graficar esto con GeoGebra, ¿ok? Listo, ya estoy en GeoGebra. Vamos entonces a anotar las ecuaciones obtenidas. Entonces, simplemente lo voy a escribir tal cual lo tengo. La primera ecuación para 8 grados me queda que es 0.2718 t al cuadrado. Le coloco el cuadrado y mira. Tardó un poquito en aparecer, pero ya está aquí la parábola. Entonces esta sería la primera ecuación, que es la de posición final. Como está al cuadrado, nos resulta una parábola. Si ahora yo escribo la de velocidad final, que sería 0.5436 t, nos queda una línea.
esta es una función cuadrática y recuerda que la derivada de cualquier función cuadrática va a ser una función lineal, porque cuando nosotros derivamos me gusta decir que es como si bajáramos un escaloncito. Cuando integramos es lo contrario, es como si subiéramos un escaloncito, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos viendo es que una función es la derivada de la otra, es decir, la función que nos da la velocidad es la derivada de la función que nos entrega la posición. Voy entonces ahora a colocar para el ángulo de 12 grados. Va a quedar que es 0.2865t. Y para poder colocar el cuadrado, despliego el tecladito que ya tiene GeoGebra, coloco el cuadrado. ¿Sí? Y ahí está. Y mira, muy similar a la que tenemos. ¿Sí? Muy similar, mira, casi como si se perdieran. Alejarlo. Realmente si lo alejamos podremos empezar a ver las diferencias. Mira, van muy similares. Voy a colocar entonces ahora la de velocidad final para el ángulo de 12, donde obtuvimos 0.5731t. Simplemente enter. Listo. Aquí nos aparece. Es esta. Ok. Y entonces pues ya, mira, de esta manera tan sencilla ya tenemos graficadas las ecuaciones. Aquí sería para 8 grados la de posición, para 8 grados tenemos la de velocidad. Luego para 12 grados aquí está la de posición y aquí está la de velocidad, ¿ok? Pues con esto ya también terminamos de contestar el punto 6. Ok, recapitulo, yo dije, con esto queda contestado el inciso 6, no, era el inciso 5, ok. Vámonos entonces con este inciso 6 donde nos dicen, en base con el diagrama que descompone la aceleración, valga la redundancia en los componentes, ¿no? Aquí tenemos ya el diagrama. Como te comentaba, pues el ángulo de 8 grados es un ángulo pequeñito, aquí está. Esta sería la aceleración y tiene componentes tanto en X como en Y. Aquí están los componentes en X y en Y. Entonces el componente de X sería el coseno de nuestro ángulo que nos están entregando. Y el componente en Y sería el seno del ángulo entregado, ¿ok? Y nos dicen, explica cuál es lo que tú acabas de calcular. Bueno, en realidad el componente que nosotros estamos calculando, mira, espero no confundirte con esto que voy a hacer. Tenemos dos componentes, ¿ok? Uno de esos componentes es vertical, es el componente en Y. El otro componente es horizontal, que es en X. ¿Ok? Ahora, la gravedad, ¿en qué dirección tira? Esa es pregunta, ¿ok? Pues la gravedad tira en una dirección vertical, por lo tanto el componente de Y, ¿okay?, es lo que nosotros estamos calculando en este caso para la aceleración, porque es la velocidad de la gravedad, es la fuerza de atracción que tira hacia abajo. Entonces estamos calculando el componente en Y, no el componente en X, sino el componente en Y, ¿ok? Ahora, conforme el ángulo se hace más pequeño, ¿okay?, nos alejamos cada vez más del valor de la gravedad, que es completamente vertical. El valor que nosotros hemos medido de aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, es completamente vertical. Entonces, conforme nos alejamos de esto, entonces la aceleración cada vez va a ser menor. Entonces, conforme el ángulo es más pequeño, la aceleración va a ser más alejada al valor de la gravedad y viceversa. Conforme el ángulo aumenta, entonces el valor de la aceleración cada vez se va a ir acercando más y más a la aceleración hasta que finalmente sea completamente vertical y tengamos el valor de la gravedad, ¿sí?, para ayudar a contestar este dato aquí. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros calculamos? El componente en Y. Todo este ejercicio que hemos estado haciendo es calcular el componente en Y. Entonces aquí ya está descompuesto y ya estamos respondiendo cuál es el componente y por qué razón es ese componente el que estamos nosotros calculando.
Esto se liga con esta siguiente pregunta. Despeja el valor de aceleración que calculaste con los promedios obtenidos de 8 y 12 grados. Promedia ambos resultados. ¿Cómo lo vamos a obtener? El componente en Y, lo voy a seguir utilizando el azul. El componente Y nosotros lo podemos calcular. Mira, ¿te acuerdas hace un momento que cuando iniciamos el ejercicio tuvimos una fórmula que era la altura es igual a la longitud por el seno del ángulo? Pues mira, es exactamente la misma fórmula, nada más que aquí en lugar de llamarle altura le vamos a llamar componente en Y. El componente en Y es igual a la longitud, en este caso la longitud sería la aceleración por el seno del ángulo. Mira, de repente a veces la costumbre me jala y escribo sin, de sino en inglés, a veces escribo sen, las dos cosas son correctas, ¿no? Para que no te vayas a confundir, ¿no? Porque a veces pongo sen y a veces pongo sin. Es por esta razón. Ahora, el componente horizontal, que es el componente en X, entonces ahora va a ser igual a la aceleración, pero ya no por el seno, sino esto multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Okay? Aquí tenemos los dos componentes. Y entonces aquí nos dice, despeja el valor de aceleración que calculaste con los promedios obtenidos de 8 y 12, promedia ambos resultados y apunta su valor. Bueno, aquí tenemos que despejar entonces la aceleración. El seno está multiplicando, pues del otro lado queda dividiendo. Entonces el componente en Y sobre el seno del ángulo va a ser igual a la aceleración. Entonces ya lo primero que nos pidieron ya está hecho. Vamos entonces ahora a sustituir estos valores. El componente en Y nos dice utiliza los promedios obtenidos. Entonces lo que nosotros calculamos fue el componente en Y. Entonces ese valor que nosotros obtuvimos, espero no marearte, mira, de hecho para no marearte mejor pongo pausa al video para ir a esa parte. Me regresé hasta el inicio donde tenemos la tablita. Ya tenemos el valor de aceleración. Este valor de aceleración es el componente, ¿ok? El componente en Y. Este valor de 0.5436 es el componente de Y en el ángulo de 8 grados. 0.5731 entonces es el componente del Y, pero en 12 grados. Aclarado esto, entonces ahora sí ya podemos proceder a despejar. El componente de Y, entonces habríamos dicho, esto es lo que voy a hacer siempre para el ángulo de 8 grados. Nos quedó como 0.5436, ok, ese era el componente en Y que nosotros calculamos. Todo esto sobre el seno y estamos trabajando con el ángulo de 8 grados, ok. Hago espacio para poder calcular bien esto y entonces nos va a quedar lo de arriba tal cual, que sería 0.5436 sobre, y el seno de 8 grados tiene un valor de 0.139. ¿Okay? El valor que tú tienes del componente en Y, o sea la aceleración que calculaste desde el inicio, puede ser ligeramente diferente, pero aquí el seno de 8 grados es igual para todos, ¿no? Es parejo. Resultado de esta operación nos va a dar 3.9107. ¿Pero qué? Como estamos calculando aceleración, metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Ojo con ese detalle. Ahorita voy a retomar estos valores, ¿ok? Porque nos lo pide el ejercicio. Esto que entonces, todo esto que hice fue para el ángulo de 8 grados. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para el ángulo de 12 grados, porque me dice que lo haga para ambos ángulos y luego los resultados los promedie. Pues vamos a obtener
El componente de Y, déjame aquí lo tengo, 57,31 en el caso del ángulo de 12 grados. Pero ya no va a ser el seno de 8, sino ahora va a ser el seno de 12 grados, ¿ok? Porque esta medición se obtuvo en 12 grados, ¿ok? Ya puedo empezar también a hacer exactamente lo mismo que hice aquí. Coloco 0.5731 y ya despejado el valor del seno de 12, déjame aquí lo tengo, es 0.208. Una vez que hacemos esta operación, el valor que obtenemos es de 2.7552 metros sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración. Y ese 2 quedó muy feo. Lo siguiente que me pide el ejercicio, mira, me voy a regresar para que lo leamos. Despeja el valor de la aceleración. Ya, aquí está despejado. Ahora, con los promedios obtenidos, vamos a obtener el valor de la aceleración y promedia ambos resultados, ¿ok? Pues aquí están ambos resultados. Lo que vamos a hacer es sumar ambos resultados y dividirlos entre 2. Cuando nosotros hacemos eso, ¿ok? 3.9107 más 2.7552 vamos a obtener, y perdón si te mareó a la hora de mover la pantalla, y dividirlo entre 2 vamos a obtener el resultado que va a ser 3.3329, que de nueva cuenta, como esto es aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Este es el promedio. Este valor está lejano, yo así lo siento, está lejano del valor de la aceleración de la gravedad. Si recuerdas, el valor de la gravedad va a ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, como lo habíamos comentado, aquí de hecho se está demostrando. Aquí los ángulos fueron de 8 y de 12 grados. Aquí esta aceleración se obtiene cuando el ángulo es completamente de 90 grados, es decir, completamente vertical. Esto quiere decir que conforme el ángulo aumenta, la aceleración también lo va a hacer. Y hay un tope. El tope entonces va a ser 9.81, es decir, ya no va a haber una aceleración mayor para la gravedad. Conforme el ángulo irá disminuyendo, entonces la aceleración también va a ir disminuyendo. Esto para poder contestar las siguientes preguntas. Entonces aquí ya, con esto que hicimos, que era contestado, voy a hacerlo más pequeño para que se alcance a ver en la pantalla, ¿ok? Ya queda contestado el punto 7, que dice despeja el valor de la aceleración que calculaste con los promedios obtenidos de 8 y 12 grados y luego promedia ambos resultados. Bueno, aquí está el promedio de ambos resultados. Las siguientes preguntas son pues, relativamente sencillas. La octava pregunta, explica en 5 renglones si el valor fue igual o diferente al valor de la aceleración y el porqué de tu resultado. Bueno, ya vimos que el resultado sí es diferente al valor de la aceleración. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero, como ya lo comenté, conforme el ángulo es menor, la aceleración va a ser menor. Si el ángulo aumenta, la aceleración aumenta. Entonces, como tenemos ángulos menores de 90 grados, la aceleración va a tender a ser menor al valor de la gravedad. Ese es un punto. Segundo punto, de nueva cuenta, los materiales utilizados. Aquí no estamos trabajando al vacío, sino que tenemos fricción y tenemos resistencia del aire, lo cual también va a hacer que ese valor varíe. También error humano, nuestra capacidad de reacción, también eso va a hacer que ese valor esté variando. Nosotros necesitaríamos hacer mediciones muy pero muy precisas, tener instrumentos de laboratorio para podernos acercar al valor teórico de la gravedad, que sería 981. ¿Okay? Luego nos dice la novena pregunta, que en este caso es la última, basándote en la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza, ¿okay? Y esto nos va a introducir a la siguiente actividad, es igual a la masa
por la aceleración. ¿Okay? Y nos dice, también considera la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal lo que nos dice es que los cuerpos se atraen entre sí de manera directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional a sus distancias. Traduciendo esto, ¿qué quiere decir? Que conforme es más grande un cuerpo, un planeta, va a atraer con más fuerza a los demás cuerpos. Pero también se entiende que si la distancia a la que se encuentran los objetos aumenta, es decir, entre más se alejan, rápidamente cae la fuerza de gravedad, ¿ok? Quiere decir que muy lejos la fuerza es mínima, pero conforme se acerca, esa fuerza de gravedad cada vez es mayor, ¿ok? Entonces esto empieza a explicar por qué existe una aceleración, ¿ok? Entre mayor lejanía, ¿ok? Menor fuerza. Entre mayor cercanía, mayor fuerza. Eso quiere decir que un objeto, conforme más se aleja de la Tierra, tiene menor atracción hacia la Tierra. Conforme más se acerca a la Tierra, la atracción es más fuerte, ¿ok? Eso entonces estaría explicando por qué los objetos aceleran cuando caen, porque se están acercando hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra, y conforme se acercan son atraídos con mayor fuerza. Lo que sí hemos corroborado aquí, y eso lo hizo Galileo, no importa el peso de los objetos. En el vacío, una hoja de papel y un martillo caen exactamente con la misma aceleración. Entonces aquí, en el caso de la gravedad, la masa no importa. Eso es despreciable, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, esto sirve para explicar por qué entonces acelera la canica. La canica acelera porque cada vez se acerca más hacia la Tierra. Por eso es atraída con mayor fuerza, mayor intensidad, podríamos decir. Entonces, bueno, a grandes rasgos, entonces así quedaría contestada esta actividad, este ejercicio. Yo espero que esto resulte de utilidad. De ser así, te invito para que visites el canal y lo explores, porque seguramente te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.